Dijo varias cosas en las que estoy de acuerdo, le faltaron otras. Sí, soy economista, nadie es perfecto, trato de ser un buen ciudadano, un buen ser humano. Te faltó decir, trabajé en la industria, estuve un poco en los zapatos de ustedes, sobre todo en el mundo de operadores, trabajé en gobierno. Y sí, también es cierto, soy el mejor amigo de Mundo Contact, así me considero, y cada año estoy aquí, es mi evento favorito. Por muchas razones, pero entre otras, en serio, se los digo, no hay una audiencia que me inspire, todas me inspiran respeto y todo ese tema, pero en materia de conocimientos siempre discuto mucho con Rafael, ¿qué puedo yo presentar a una audiencia como ustedes? Ustedes son comerciales, son del mundo duro de la ingeniería. Entonces lo que él me dice es, tráete la parte de los números, tráete la parte de la economía, la parte de la regulación. Y un poco eso decidimos hacer en este año. Y qué bueno que lo hicimos así, porque si ustedes estuvieran parados aquí, ¿saben qué estarían viendo? Una expresión de preocupación en ustedes. De preocupación, ¿se escucha? Ya. De preocupación con signo de dinero. Traemos frenado el negocio. Más preocupados todavía porque viene el anuncio oficial de hay que bajar la estimación del crecimiento económico, que de por sí no venía muy alto, A ver, y luego bajarlo, o sea, estábamos sobre el 3.5 y de repente nos dice el gobierno, según nuestros pronósticos y últimos registros, de 3.5 a 3.1 a 3, y de por sí que volteamos a ver a los BRICS y a los MBRICS, etcétera, son países que crecen 6, 8, 10%. Una economía como la mexicana debe estar creciendo al 7%. Tasa de crecimiento natural, decimos los economistas. El tema es cómo. Entonces, parece que traemos una buena maquinaria, una economía abierta, integrada a la OECD, estabilidad macroeconómica. ¿Hace cuánto no vemos una de esas devaluaciones abruptas? Ya casi ni las recordamos, pero no crecemos. Entonces, un poco ahí está la preocupación. ¿Qué es este sector de las TICs? No voy a predicar con ustedes lo saben, es tecnología, es eso que ustedes ofrecen. Todo el tiempo que me siento con ustedes a revisar evolución, pronósticos, adopción tecnológica, no parece tener freno ni reversa. Todo el tiempo son proyecciones de mayores capacidades, mayores velocidades, mayor almacenamiento. Entonces la tecnología no pinta para estar frenando. Y además, ¿qué creen? La queremos. Ustedes como empresa se encargan de meterla a la sociedad, al aparato productivo, a todo mundo. Quien quiera esta presentación me escribe por favor, mi correo electrónico es epiedras@epiedras.net, encantado se las comparto. Y bueno, mercado en economía decimos son dos componentes, es oferta y es demanda. Ustedes en buena medida son la oferta. Ustedes ven cómo llevar los fierros, las microondas, las fibras, etcétera, hacia los mercados, hacia los usuarios finales. Está ahí la oferta, que de qué vive, de vender esos productos y servicios. Y está la demanda, que ahí hay otra buena noticia. ¿Qué pasa con la demanda? Personas, familias, empresas, gobiernos, cada vez queremos y tenemos más. Hay una disposición a comprar, a invertir, a gastar en servicios TICs que viene avanzando. Les pongo un ejemplo. Tomamos en mi grupo, en The Competitive Intelligence Unit, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que hace el INEGI, o sea, revisa el INEGI cómo estamos gastando nuestro dinero en las familias, por ejemplo, y ¿qué creen? Cada año estamos gastando más en TICs. Si ustedes me conceden que al gastar más en TICs y que no estamos ganando más, alguien siente que está ganando mucho más, con una economía que crece, veníamos creciendo al 2%, con una población que crece al 1%, nos queda un punto porcentual de crecimiento, con mala distribución del ingreso, concédanme que no están creciendo nuestros ingresos. Al decir que estamos gastando más en TICs, eso significa que a algo le estamos quitando gasto. Tal vez estamos yendo menos al cine, tal vez salimos menos a los restaurantes, tal vez la forma de ver cine ahora ya está más en los hogares, en otro tipo de pantallas, pequeñas, grandes,
en nuestros teléfonos inteligentes, pero ahí hay una manifestación de la disposición a gastar e invertir en TICs. Otro ejemplo, y en primera persona se los pongo, sus hijos hace 2, 3 años les dijeron, cómprame una tableta. Ustedes dijeron, es de lujo, ¿cómo crees que te voy a comprar eso? Este año ustedes están pensando, ¿qué hago? ¿Le compro una laptop, una ultrabook o mejor una tableta? Son más funcionales, son bastante sexys los aparatitos, son muy económicos, son súper funcionales, ya casi alcanzan las capacidades de un equipo de cómputo. O sea, nuestra disposición hacia la tecnología viene cambiando y lo mismo podemos citar en smartphones, etcétera, pero entonces vamos llenando el rompecabezas, tecnología, mercado con oferta y demanda. ¿Y por qué salimos mal calificados? ¿Por qué cuando llega la OSD como el año pasado, cualquier ranking internacional dice, tache, vas un poco para abajo, otros países están corriendo más rápido que tú? Es la regulación. Parece que la regulación es un tema que no debiera importarnos, parece que la regulación fuera tema de grandes iniciados leguleños, de grandes despachos de abogados, funcionarios públicos. No, yo siempre digo, la regulación es como las reglas de tránsito. Si a mí me cambian la velocidad de circulación, la duración del semáforo, la dirección de una calle, que básicamente esa es la aplicación de las leyes o regulación, a mí me afectan. Nada más que aquí en vez de pasar los vehículos, pasa nuestra información, nuestra voz, nuestras comunicaciones, nuestras transacciones, nuestro negocio. Entonces la regulación importa. Hemos tenido malas leyes. Voy a hablar un poquito del tema de la reforma para ver qué tanto nos debe importar. La pregunta es, ¿hemos tenido malas leyes? No. No hemos tenido una ley que diga, no compita, se va a tolerar concentración de mercado, está bien que los servicios sean caros, no importa que no haya suficiente competencia. No tenemos esas leyes. Tenemos unas leyes que hasta donde yo las leo como economista son prácticamente iguales a las del resto del mundo. Interconexión, precios accesibles, costos equilibrados, es la misma receta mundial, nada más que ¿qué sucede? Igual que con los semáforos y la luz roja que nos pasamos los altos, pues parece que en las TICs nos pasamos los altos. Y no tenemos suficiente competencia. ¿Qué se propone? Ahorita vamos a explicar un poco más esto de la reforma, pero se propone tener una patrulla en la esquina que sí haga que se cumplan las leyes, que sí tengamos mejor competencia, que ustedes al negociar puedan negociar más de tú a tú con operadores, con clientes, con proveedores. Todo esto obviamente se interconecta. Ya dijimos, la tecnología tiene un crecimiento continuo y sin freno, el mercado ustedes se esfuerzan por vender más, la demanda quiere más y mejor, y la regulación parece que pinta para destrabarse, pero como siempre se dice coloquialmente, hasta no ver. Vamos a ver si eso es cierto. Esta no me gusta dejar de presentarla, yo vivo convencido de que nos hemos convertido en esto, en el Homo Telecom. El hombre de la comunicación a distancia, ¿sí? Cifras para sustentar mi comentario, hace 21 años, 22 años, en 1991, ¿cuánto gastábamos en servicios? Estos son puros servicios telecom, 111 pesos al año en promedio. Si tomamos los revenues de la industria telecom, los dividimos entre la población, nos da un coeficiente de 111. Haciendo la misma aritmética de telecomunicaciones, ¿a cuánto llegamos hoy? 5,500, número redondo, 50 veces más que hace 21 años. Es muchísimo. Estamos muy dispuestos, estamos con esa actitud que ya decía. Claro, alguien me puede decir, espérame, es que la definición de telecom hace 2 décadas, sí, hoy ha cambiado mucho. Antes era un teléfono y un fax, sí, había servicios de datos, servicios privados, pero grosso modo podríamos resumir, yo claro que aquí hice un poco de trampa y hasta puse un teléfono de baquelita, ya no eran los vigentes esos, eran de 2, 3 décadas atrás. ¿Qué son las telecomunicaciones hoy? Depende la hora del día para responder qué son. Son tabletas, son dispositivos móviles, equipos inteligentes, videojuegos, consolas fijas móviles, servicios de televisión restringida, que son accesos a la red, etcétera. Esta lámina
cada vez que la quiero usar hay que actualizarla. Salió un nuevo equipo, ¿sí? Entonces, claro, hay una atracción, hay un encanto por estos nuevos equipos y servicios. Hoy, otra vez, en los hogares, en las empresas, estamos conscientes que si no estamos equipados, es como tener mano de obra subcapacitada, aprovisionamiento insuficiente. ¿Para qué usamos eso? Fíjense, esto es muy interesante. En las encuestas que hacemos en mi grupo, todavía hace 2 o 3 años, cuando le preguntábamos a alguien, ¿para qué usas un equipo? ¿Para qué usas tu tableta, tu computadora, tu teléfono inteligente? Era más fácil que la respuesta fuera, este es mi equipo de trabajo, este es mi equipo personal. Hoy me están contestando cada vez más, pues es para todo lo que uso. De ahí habría un tema de Bring Your Own Device, no lo vamos a cubrir aquí, pero parece que ya estamos convencidos de que es como nuestra ropa, como nuestro auto, como muchas de nuestras cosas, es lo que yo uso. Lo uso en algunas horas para trabajar, en otras horas para comunicarme con mi familia, para tener actividad académica, entretenimiento, romance. Todo eso ha cambiado gracias a la conectividad. Entonces es productividad, es entretenimiento y es otra nueva forma de ver la convergencia. Los uso para todo lo que se me pega la gana. Pero diríamos también, no todos los Homo Telecom fueron creados iguales. Hay fuertes diferencias. Vean, por ejemplo, aquí traté de fotografiar al Homo Telecom Always On. ¿Quién es el Homo Telecom Always On? Son ustedes. Ustedes están conectados en casa, conectados en la oficina, conectados aquí, seguramente hay redes abiertas, provista por alguna de las empresas, y si no, ustedes traen su plan de datos. En el camino venían conectados y contestando. Entonces, ustedes que están siempre conectados, ¿de qué depende su decisión? Economía, velocidad, seguridad, de lo que ustedes quieran. Pero no somos muchos los que estamos siempre conectados, hay ahí un tema de preocupación. A mí me preocupa mucho cuando salen estas estadísticas, AMIPSI está haciendo un trabajo muy bueno con generación de estadísticas, y dijo el otro día en el Día del Internet, 45 millones de internautas, 12 millones más que el año pasado, y todos aplaudimos. Y en eso dije, ay güey, somos 115 millones de mexicanos. Bueno, ayer CONAPO dijo 118.2. Déjenmelo en 115 en ese momento. ¿Y en dónde están los otros 70 millones de mexicanos? O sea, ¿por qué 2/3 partes no están conectados? A ver, ustedes y yo trabajamos conectados. El año pasado votamos conectados. Leímos periódicos, escuchamos la radio, vimos la tele y recibimos información por redes sociales, y con eso formamos un criterio y dimos un voto. Y 2/3 partes del país, ¿cómo votó? O cómo adopta cultura, o cómo se educa. Hay un problema de inequidad. Entonces está el Homo Telecom de conectividad intermedia. Estos, ¿y quiénes son? Nada más para ponerle cara a este Homo Telecom. Piensen en sus hijos adolescentes, que no tienen un plan de datos, que heredaron su smartphone, nada más que como no tienen un plan de datos, ¿qué son? Son unos wifiyeros. Se van drenando los hotspots en donde los pescan, y los pescan por muchos lados, ¿sí? Y se van a la escuela, y se van al café, y se van al parque, y se van a la avenida, y están en casa, pero no están conectados todo el tiempo, pero eminentemente tienen conectividad. No tienen problema, y en cuanto generen sus recursos, lo primero que van a hacer es pagar un plan de datos. Pero hay mucha gente que, aunque les baje el precio de la conexión de los equipos, no tienen el poder adquisitivo para esa conexión. Entonces, hay un problema de precio, pero también hay un problema de no precio. Insisto, hay gente que tiene necesidades por educarse, por alimentarse, por vestirse, y son muchos que están todavía muy desconectados. ¿Cómo se traduce esto en el negocio? A ver, pasamos el Homo Telecom de las personas. Esta gráfica es semejante a la del Homo Telecom. Allá veíamos un crecimiento de 50 veces porque veníamos desde el 2000, desde 1991. Aquí tomamos una muestra de años más corta, pero la pendiente es semejante.
aquí se ilustra lo mismo, los ingresos telecom entre el número de unidades económicas. ¿Por qué el gasto es tan bajo? Porque aquí estamos hablando de que casi la totalidad de las unidades económicas son micros, de baja adopción la mayoría de ellas. Ahora las exploraremos un poco más, pero son micros, son pequeñas, son medianas, que cada vez están teniendo más servicios de monitoreo, de cloud computing. Me impresiona también en las encuestas la apertura que hay hacia el cloud. Banda ancha, ya ni decirlo, comprar periféricos. A ver, el otro día revisábamos en el grupo, ¿por qué una micro? Piensen en una farmacia standalone, así, no una farmacia de cadena, una farmacia que es propiedad de una señora de tal edad, que no sabe mucho de tecnología, y por qué en la encuesta nos decía que le interesaba saber más del cloud. Y básicamente la explicación que encontrábamos era, hemos aprendido en estas 2 décadas a ya no decir tan fácilmente un no. Y el caso era, ¿se acuerdan cuando les pusieron, los que sean como yo, ¿cómo nos llaman? Adultos contemporáneos, que ya nos gusta el Martini y el Bossa Nova. Cuando nos presentaron un celular hace 2 décadas o un poquito más, ¿qué dijimos? No, si quieren hablar conmigo, que me hablen a la oficina, que me hablen a casa, yo no uso eso. Y al ratito ya estábamos ahí con un celular. Poquito después, correo electrónico, no, para mí eso no es. Y hoy no tenemos un correo electrónico, tenemos un montón de correos electrónicos y tenemos una adicción digital permanente. Y redes sociales, lo mismo. ¿Qué pasó con redes sociales? Empezamos a decir, no, yo a eso no le voy a entrar, pero como que dijimos, ya van varias veces que digo no y sí le entro. Y hoy prácticamente todos estamos en redes sociales, de edad, de nivel socioeconómico, de profesión, como sea. Entonces hemos aprendido ya a no decir no tan fácilmente, y las micros están un poco siguiendo ese patrón. Están explorando los sís más que los nos, pero son muchas. Micros hay prácticamente 5 millones, ¿sí? Del conjunto de unidades económicas, como le llama el INEGI a las empresas, 94%, 95% son micros, pequeñas y medianas hacen el 5% y 0.3% los grandes corporativos. ¿Cómo hemos tratado a la micro en estos años? Como difícilmente un objeto o un sujeto de negocio. Pensamos, no tienen el poder adquisitivo, no van a tener el beneficio. Eso está cambiando, pero las micros son muchas, hace falta segmentarlas. Hemos encontrado en el grupo casi 250,000 de micros que llamamos de alto poder. Ustedes deben conocer muchas de estas. ¿Cuáles entrarían a esta categoría de micro de alto poder? Esas micros, ¿a qué le llama el INEGI una micro? Más o menos dice estas unidades económicas de menos de 15 empleados. Depende del sector en el que se encuentre la micro, pero en promedio son 15. Son estas micros que pueden estar en el sector financiero, casas de cambio, que pueden ser despachos de abogados, que pueden ser consultorías, que su constitución de conectividad, de equipamiento es semejante a que fueran un gran corporativo. Esas son 250,000 que gastan, invierten y se equipan intensivamente, insisto, como si fueran un gran corporativo. Pero insisto, las otras casi 4,5 millones de micros son unidades económicas que ya saben que necesitan esta conectividad. La farmacia que les cito decía, pero ¿y qué? Para mi aprovisionamiento de medicamentos y dulces, ¿puedo desde la nube administrarlo? ¿Puedo llevar temas financieros, temas de inventarios? Y la respuesta es sí. ¿Es accesible para sus precios, para su poder adquisitivo? Probablemente sí. Yo creo que ahí empieza la labor de costeo de ustedes. Pero ese simple preguntar de la farmacia standalone, insisto, no de cadena, ¿y eso me sirve? De pasar de tener por periférico una impresora a tener un equipamiento más complejo, yo creo que abre una oportunidad muy importante de negocio para seguir explorando.
No podemos seguir encasillando a las micros, casi 5 millones de micros, nada más en esas 5 letras, la micro, no. Tenemos que segmentarlas y ver qué perfiles tienen, qué sectorización tienen, qué geografía, qué poder adquisitivo y qué necesidades. Sectores, pues ya sabemos, son los más atractivos, los financieros, la industria manufacturera, la parte de seguros, pero seguimos encontrando en el análisis que desarrollamos en el grupo que todos los sectores van teniendo esa proclividad. El otro día me decía alguien del sector de la minería, no conozco un proveedor especializado en sector minero. Yo me quedé callado, dije, pues yo tampoco, déjame pensarle, pero no hay especialización por verticales y esa es la tendencia del mercado. ¿Cómo está entonces en refuerzo de lo que comentaba la tendencia? Las micros que se solían equipar con una PC ya van teniendo equipamientos más complejos, así las pequeñas, medianas, grandes, corporativas. Nos estamos equipando cada vez más en este sector. Cuando hablamos, si bien este tema de la conectividad y la agenda digital, yo siempre digo, ese es un indicador líder. ¿Qué es la banda ancha? La banda ancha es una noción que envuelve redes y circuitos, accesos, aplicaciones, contenidos, capacidad social de manejo, capacidades transaccionales, medios financieros, poder adquisitivo. Es un tema muy complejo que hace una cadena en donde o nos faltan eslabones o hay eslabones que conviene fortalecer. ¿Qué me llama la atención? Bueno, este es un sector, el sector de las telecom, al cierre del año pasado sumó solo el sector telecom, TV restringida, segmento móvil, segmento fijo, más de 31,000 millones de dólares, casi 32,000 millones de dólares y creciendo entre 2 y 4 veces lo que lo hace la economía en su conjunto. ¿Por qué crece? Por lo que decíamos al inicio, porque la tecnología que ustedes proveen no para, porque tenemos muchos huecos en la sociedad y el aparato productivo, porque queremos cada vez más, porque hay mejor competencia poco a poco, pero viene creciendo mucho. Este es crecimiento de nuestro negocio, depende también de la economía, dijimos, y si se nos mete freno en la economía, que no es voluntad de nadie, son condiciones macroeconómicas, es buenos o no tan buenos economistas, son condiciones internacionales, pero el pronóstico es de aquí va hacia arriba. Y no es de estamos en cero y ya no podemos ir más abajo. Abajo de cero hay tasas negativas. Aquí básicamente es todas las variables están alineadas para ir hacia arriba. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Ahora escuchamos el discurso del gobierno, leemos los documentos del gobierno y apuntan conectividad, pero ya con un enfoque transversal, ya como si fuera electricidad o agua potable, ya no es de te juro que es importante la conectividad, ya es cómo le hacemos para llevarla a todos. Y el otro día hacíamos un ejercicio en el grupo y decíamos, oigan, ya no argumentemos qué pasaría si tuviéramos 10 puntos más de conectividad. ¿Qué pasaría si desconectáramos por un día la conectividad de banda ancha? Y fíjense a lo que llegamos. Bueno, aquí hay un ejercicio de aritmética. Si cifras recientes, no las últimas, pero había 9.7 millones de accesos de banda ancha móvil, más 14 millones de accesos fijos. ¿Cuánto suma 10 más 14, espérenme, aquí no aplican los principios aritméticos, 10 más 14 en banda ancha no da 24, o sea, ¿cuántos accesos de banda ancha hay? Si yo te pregunto, me vas a decir, tengo uno en casa, uno en oficina, traigo uno en el bolsillo, hay un tema ahí de concentración y de inequidad que a mí me hace pensar que 10 más 14 suma como 8 más o menos, o sea, tenemos un país sumamente desconectado, muy limitadamente equipado. Cuidado que la aritmética no nos está funcionando aquí, por eso el gobierno está diciendo, oye, una parte es que podemos generar más competencia, otra es que podemos buscar llegar por medio del mercado a más, pero hay 14 millones de gentes u hogares a los que les queremos llegar
que el mercado no nos va a dar, y básicamente lo que está diciendo el gobierno es, o nos sumamos con la industria y con la academia y con toda la sociedad, o se nos va a quedar desconectada esta gente, y es como si dejáramos a la gente sin electricidad, sin agua potable, sin un techo. O sea, ya hasta lo subieron a rango constitucional, ahora ojalá se cumpla. Entonces decíamos, ¿qué pasaría si desconectáramos Internet? Fíjense, 8% de las actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 35% de las secundarias, industria manufacturera, y más de la mitad del sector de servicios en ese momento se paralizaría si desconectamos la conectividad. O sea, en promedio, la mitad del Producto Interno Bruto, de todo lo que generamos año tras año, lo dejaríamos de generar. Volvemos al tema, si 2/3 partes del país están desconectados, ¿de cuánto nos estamos perdiendo? De muchísimo. Qué bueno que hoy hay un discurso y una acción gubernamental, más el de industria, para sí llegar a esto. Avanzo un poco más rápido en beneficio del tiempo. ¿Qué va a pasar con esta reforma? Si la reforma nos lleva a tener, se habrán preguntado, a mí me está llegando mucho esa pregunta de parte de los clientes, oye, pero si tengo un cliente grandotote, que es mi cliente principal, 9 de 10 cosas se las vendo a él, y me lo van a limitar por razones de competencia, ¿voy a perder negocio? Y la respuesta es no. El negocio, el mercado, el gasto, la inversión van a seguir aumentando. Nada más que yo prefiero negociar no con un cuate que pesa 9 de 10, sino con uno que pese 5 de 10. Mi bargaining power, mi capacidad de negociar se va a rebalancear. No va a desaparecer, ese jugador grande no va a desaparecer. Lo que me va a favorecer es a negociar en términos más equitativos. Competencia no solo es que el consumidor vaya a tener mejores precios, cobertura, calidad, es que a la hora de hacer negocio lo podemos hacer más de tú a tú, cosa de la que hemos carecido en el país. Resumo muy rápido estos temas de la reforma, ustedes los han visto, pero dicen derecho a las TICs. Nada más que digamos una cosa, que sea un derecho que se cumpla. Porque hay un derecho a tener empleos y hay muchos que están desempleados. Hay un derecho a vivienda digna, no todo mundo tiene una vivienda digna. Y derecho a la educación, tenemos severos problemas de educación. Entonces, que este derecho a la banda ancha no se nos quede como un derecho escrito, como una letra muerta. Órgano regulador autónomo. En serio, me apuesto porque la piedra de toque de esta reforma es tener un regulador fuerte. Le pasan facultades de la SCT, de la Comisión Federal de Competencia, y hacen un órgano como el inglés, como el gringo, como varios más. Son falibles, pueden tener vicios, si nos lo capturan, si se tropiezan, si ponen gente subóptima, pues no va a funcionar. Pero por lo pronto el corpus institucional, la arquitectura de institución va a ser mucho mejor. Otra vez, vamos a tener la patrulla que puede detenernos si nos pasamos el alto. Y queremos detenernos en el auto, queremos manejar con seguridad, queremos sí cumplir la ley. Por eso se arman ahora una Comisión Federal de Competencia Económica y este Instituto Federal de Telecomunicaciones. 12 de agosto, por ahí ya deberá estar establecido, con 7 comisionados, 9 años escalonados. Insisto, no va a ser un tema solo decorativo, es buscar tener profesionales, mejores profesionales, con herramientas legales, y nos toca a nosotros estar supervisando que sí hagan la chamba. Tribunales especializados, un juez que sí entienda de interconexión, de bits and bytes. Si el juez ve temas de zapatos y de pan de caja, a la hora en que llega a nuestro sector, es razonable pensar pues que entienda poco. Además es gente de edad muy avanzada, entonces sí conviene, igual que hay profesionalización en su campo, en el mío de generar estadísticas, que los jueces también se califiquen como más profesionales. Apertura a la inversión extranjera. En telecomunicaciones ya no hay restricción, hasta el 100% irrestrictamente del país que venga. ¡Qué bueno! Los equipos que ustedes venden, muchos pueden ser nacionales, pero la mayoría son globales, no hay un sector más global. Ojalá pudiéramos vender circuitos Doña Chonita y la fibra óptica Mi Lupita, pero
Vendemos los equipos de todo el mundo y los mexicanos en el resto del mundo. ¿Por qué poner esas barreras artificiales? Y en radiodifusión hasta 49%. Esto sí es casi pionero en el mundo. Los países en el mundo generalmente dicen, mi radio y mi televisión son temas de seguridad nacional y de soberanía. Esos no los negocio. Y México dijo, hasta el 49% te dejo, porque quiero ver si así logro más competencia. ¿Qué va a pasar? Efectos de la reforma, mayor poder de negociación. O sea, empecemos a hacer aritmética nuestra del negocio. Si se cumple que de aquí hacia arriba va la macroeconomía, bien. Si se cumple que de aquí en adelante hay mayor competencia, que ustedes no van a estar negociando con operadores, con empresas inmensas, sino más moderadas, su poder de negociación se va a rebalancear. No hay fórmulas mágicas, pero va sumando. Se diversifica el mercado porque crece el pastel y se segmenta más y hay mayor competencia. Efectos resumidos, va a haber mayor acceso, sí lo creo, porque tenemos muy limitado acceso. Esperemos que le lleguemos a todo. Va a haber mayor competencia, porque a decir la OSD somos el país que se autodenomina en competencia, que estamos más cerca del monopolio que de una competencia efectiva. Empoderamiento del consumidor, pero también le toca al consumidor, ¿no? Somos muy malos consumidores. Nos quejamos a la hora del café o del whisky, pero no nos organizamos. Sabemos que enfrentamos empresas que vemos muy grandes, pero si nos organizamos podemos llegar a tocar la puerta y decir, oye, hay un derecho que me veo lastimado, que veo limitado, ayúdame con esto. Y diversificación de contenidos, es otra preocupación, que haya más cadenas de televisión, que haya más y más contenidos. Listo. Con todo, mayor bienestar social. Termino diciendo, en serio, siento, sin fórmulas mágicas, sin triunfalismo, sin choros políticos, que es la primera vez que podríamos decir que el Plan Nacional de Desarrollo, ese mapa de guía de por dónde nos vamos a ir los próximos años, etcétera, podríamos decir, merece agregarle una D. O sea, ya no es el sector de las TICs como en el que trabajamos nosotros, como un sector ornamental que está ya separado de la sociedad, ahora es salud, educación, seguridad, gobierno, México, pero un México transversal, hagamos que se cumpla, porque si se nos queda escrito vamos a seguir perdiendo años que nos están costando mucho en materia de empleo, de crecimiento económico, de negocio, y eso es lo que queremos todos. Bueno, les repito mi correo electrónico, epiedras@epiedras.net. Rafa, mil gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos ustedes.